constructivos de los alternadores. Fíjense si lo pueden encontrar, a ver si lo ubican y compartir la pantalla, pero yo para que lo tenga, para aquel que lo quiera tener. A mí no me deja ¿Cuánto abrirlo. Profe, el archivo ¿Cómo, de unidad 1 no hay nada. ¿Cómo Agustina? No No te escucho bien. deja abrirlo. En la unidad 1 no hay ningún archivo. ¿No hay ningún archivo? No. No, yo veo acá Uy, bien. que abriste la de inducción, pero no deja abrirla. No, y A después mí también me ¿No dice deja cero abrirla? archivos. están canceladas inducción electromagnética y generadores eléctricos, transformadores y motores eléctricos. Bien. Bueno, sí. A ver. Esas son las unidades. Si vos entras en la segunda, en la 2, ¿no podés entrar? No, ¿sabes por qué? Porque dice que tenés que completar todas las anteriores. Y tenemos las ¿Qué le faltó con...? Ah, claro, porque... prácticas, ¿viste? Que Sí, figuran como sí. pendientes. Lo que pasa es que ustedes son holgazanes, no quisieron hacer las cosas y ahora los traba. Bueno, pero ya está, yo lo voy a arreglar, esperen un poquito. Claro, la culpa la tenemos nosotros. Por supuesto, Nicolás, no hay ninguna duda de eso. Mira, acá me dice que no hiciste, acá me dice, a ver, Nicolás, ya que me preguntás, la práctica de circuitos magnéticos, ¿eh? Feo eso, ¿no? A ver, vamos a modificar, no se preocupe, todo se puede arreglar, no se preocupe. Salvo algunas cosas, otras se pueden arreglar. Ahora vamos a arreglar. Sí, Usted sabe. me olvidé de desactivar la velocidad correlativa. Usted sabe que yo lo aprecio mucho, ¿no? Se lo digo para que lo tenga en cuenta. Por supuesto. Por eso me doy el lujo de hacerte alguna broma por ahí. Sería más distante mi trato, ¿eh? Bueno, a ver. Unidades. Ya lo arreglamos. O sea, entonces el tema es que la unidad la ven, no va que no la pueden acceder, ¿no es cierto? Sí. La vemos como si estuviese en una marca de agua, digamos. Está como suspendida. Claro. Claro, marca de agua que sí, que está, pero no la pueden acceder. Claro. Bien. Para. Vamos a probar así, a ver lo que pasa. Bueno, a ver, actualicen la pantalla y traten de entrar, a ver lo que pasa. Actualicen el navegador, ¿no? Para que, a ver si toma los cambios. Yo hice el cambio, a ver si ahí me da bola. Sí, ahí deja. Ahí está, ahí pueden acceder bien. Sí, profe, también dice que en el parcial me saqué un 8. No, mentira. Ajá, bien. Bueno, ahora sí, ¿no es cierto? Ahora sí pudieron acceder al material. Sí, profe, sí. No gustó mucho el resto del chiste. Sí. Muy bien, perfecto. Porque lo ha visto, mira. Yo me tengo que bancar todas las bromas de ustedes también, está bien. Así son las reglas del juego, ¿eh? Profe, nunca Estamos digo todos en nada. la misma. Nunca digo nada. Bueno, somos parejos. Me llama O sea, Lorenzo. que yo sea el profesor de ustedes es una cuestión circunstancial, digamos, ¿eh? No hay problema. O sea, que si yo los... O sea, el tema es nunca faltar el respeto, eso sí. Si ustedes en algún momento sienten que pasa eso, me lo hacen saber. Pero si no, no hay ningún problema. Está perfecto. Bueno, 10 puntos. Compartimos la pantalla. Ya les digo, esto se los ofrecí para que ustedes si lo quieren tener a mano, por ejemplo. Los archivos que habíamos visto hasta ahora son de la punta anterior, ¿no? O sea, de magnetismo y Claro. Listo. Lo único que hice, Nicolás, fue cambiar las, o sea, de mover un poco el material, porque quedaba una unidad 1 que tenía un montón de material. Entonces agarré y creé la unidad 2, que es inducción electromagnética y generadores eléctricos, donde metí los últimos temas. Ah, Un poco, perfecto. viste, para que no quede, mejor dividido, digamos, a mi entender.
Pero no, ya te digo, el material nuevo que subí fueron en la unidad 2 los dos últimos. ¿Eh? Ese es el material que subí hoy. Lo otro es el mismo material que tenían antes. No cambió absolutamente nada. Listo, listo, listo. Bueno, este tema que vamos a ver es un tema que es bastante informativo, digamos, o sea, no tiene cálculos, más que nada como para ilustrar, para informar, digamos. Bueno, ustedes avísenme cuando lo puedan ver. Ahí ya se ve. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver el diagrama esquemático de un alternador. Sigue siendo esquemático, ¿está bien? Pero se acerca mucho más a lo que es una realidad. ¿Está? ¿Sí? Los cambios de roles, ¿no es cierto? Fíjense, acá yo tengo, digamos, el estator, en vez de ser un imán fijo, digamos, ¿sí? Es un electroimán. ¿Se entiende? ¿Sí? Un electroimán. Y el rotor, el rotor es un imán. En sí es un imán, digamos, en forma de electroimán. ¿Está Profesor, bien? ¿eso se podría tomar como Sí, un circuito magnético con entrehierro? claro, claro. De hecho, los entrehierros están acá y acá, ¿no es cierto? Son mucho más finitos. Acá está exagerado para que ustedes lo vean. Claro. ¿Se entiende? Pero acá fíjense cómo cambia la cosa, ¿no? ¿Por qué? Pues, ¿se acuerdan que la espira que vimos antes la espira era el inducido y el imán era el inductor? El inducido es donde nosotros obtenemos la fe inducida. Y el inductor es el que crea al campo magnético, que en el caso anterior es el imán. Acá fíjense, y esto se ajusta a la realidad, ¿no? El inductor es el rotor. Mediante la aplicación de una corriente continua, ¿no es cierto? Una corriente continua a través de las escobillas, ¿sí? Y los anillos rozantes, lo que hago es crear un electroimán, ¿ven? Con su polo norte y su polo sur. ¿Se entiende? Y ese imán es fijo, queda claro, es electroimán. Es fijo y a la vez es rotante, ¿no es cierto? Empieza a rotar. Debido a alguna fuerza externa que yo aplique desde acá, ¿no es cierto? A través de una turbina, a través de un motor de combustión, energía eólica, con aspas, ¿sí? Eso es aparte, ¿no es cierto? Entonces, en este caso el rotor es el inductor, ¿sí? El inductor. Y esta parte que es el estator es el inducido. O sea, ¿qué vamos a tener acá? Como nosotros hacemos rotar al imán, ¿sí? En el circuito magnético yo voy a tener cambio de polaridad, ¿no es cierto? Tengo norte arriba, sur abajo, media vuelta después tengo sur arriba y norte abajo. Eso me va a producir un flujo magnético variable en el circuito magnético. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque yo al cambiar la polaridad del imán, lo que estoy haciendo es justamente crear un flujo magnético variable. Y ese flujo magnético variable, al atravesar esta bobina, la bobina que está, digamos, en el estator, o en este caso el inducido, la FEM. O sea que acá tengo la FEM inducida. ¿Se entiende? El resultado de la generación la tengo aquí. ¿Se entiende? Entonces, mientras más rápido el inductor, voy a tener dos cosas acá. Tengo mayor frecuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque al rotar más rápido, ¿qué pasa? El periodo se reduce. Menos tiempo en dar una vuelta. Y a la vez, por ley de Faraday, aumenta la amplitud y aumenta el voltaje. ¿Se entiende? O sea que pasan dos cosas si yo, por ejemplo, aumento la velocidad de rotación. Hay un aumento en la frecuencia de la FEM inducida y hay un aumento en la amplitud. Que esto es lo mismo que pasaba con la espira anterior, la espira, digamos, que habíamos estudiado antes. Lo que pasa es que un alternador, digamos, ya sea el alternador que hoy en día tiene el auto, por ejemplo, o el alternador que podemos llegar a encontrar en una central de generación eléctrica, se basa en este principio, donde el inductor es el rotor y el inducido es el estator. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Antes nosotros teníamos como noción que
la fuerza magnetomotriz generaba un flujo. Ahora si este Sí, flujo que es por la bobina, perdón, por el imán que va girando, aplicado en el o sea que circuito, podría generar una fuerza magnetomotriz. la fuerza magnetomotriz, ¿de quién depende? Depende del número de espiras que yo tengo en el rotor y de la corriente continua que le haga circular. Ahí tenés la fuerza magnetomotriz. O sea, que la fuente de fuerza magnetomotriz es el rotor. Y también es una fuente de fuerza magnetomotriz alterna. Porque al rotor hacerlo rotar, el campo magnético que se genera aquí, ¿sí? Acá, es variable y Oscila. alterno. Claro, sí, oscilante, sí, sí, está bien. Hablar de oscilante es hablar de alterno. Sí, sí, también, perfecto. Sí, sí. ¿Estamos, Nicolás? Sí, sí, sí. Acá se habla de la excitación de corriente continua. O sea, la excitación básicamente es colocar una fuente de corriente continua acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa fuente lo único que va a hacer es hacer circular una corriente eléctrica por la bobina del rotor, el bobinado del rotor, ¿sí? Y ese bobinado justamente va a hacer que el rotor se comporte como un imán. ¿Está? ¿Sí? Con al menos, un polo norte y un polo sur. Obviamente que una máquina real, un alternador real, tiene más de un norte y más de un sur. Puede tener 4 polos, 6 polos, 8 polos, 50 polos. ¿Está bien? Siempre va a ser número par, ¿no es cierto? ¿Hasta acá bien? ¿Venimos bien? Ahora vamos a ver los casos más reales a continuación. ¿Esto se entendió, este enfoque? Sí. Profe, lo de los anillos Sí, sí. rozantes, no sé si lo explicó o no lo entendí. Bien. Bueno, los anillos rozantes, ¿para qué me sirven? Me sirven para que yo le pueda hacer, o sea, yo pongo acá una tensión continua. ¿Eh? ¿Sí? Que se llama excitación. Esa tensión continua hace circular corriente por Sí, la bobina del rotor. O sea que hace que se transforme en un imán el rotor, ¿sí? Un electroimán. ¿Se entiende? sí, sí. Pero ¿qué pasa? Yo tengo polo norte acá y polo sur acá. Que giraban, sí. Cuando hago rotar a ese electroimán, el campo magnético que se produce acá en el rehierro y en el circuito magnético es variable y alterno. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Vos fíjate, mira, acá tengo un caso extremo, norte arriba, sur abajo, entonces el campo va para allá, ¿sí? Va para arriba, ¿no es cierto? En el caso de que el sur esté acá arriba y el norte abajo, el campo va a ir para abajo. Fíjate que ya cambió de sentido. O sea, por cada media vuelta que da este rotor, el campo magnético está cambiando de sentido. ¿Está? Muy bien, sí. Y eso obviamente después se te traduce en un cambio de polaridad en la fuerza electromotriz inducida. O sea, media vuelta lo tengo positivo arriba, negativo abajo, y en la otra media vuelta tengo negativo arriba y positivo abajo. Y ahí tengo la alternancia justamente. Listo, profe. ¿Estás entendiendo el enfoque así? Sí, sí. Sí. Gracias. ¿Sigue? Bueno, fenómeno. Profesor, una pregunta. Sí, Si del extremo de la bobina que sale del estator, le sí. pongo, Acá. o sea, sí, se induce una corriente alterna, Sí. podría ser continua la del, o no, no, o sea, la corriente que sale ¿Continua esta? sí, de los anillos rozantes. Sí, 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 sí. Siempre tiene, esta tiene que ser continua sí o sí. Claro, ¿Por qué? Para que este polo norte y este polo sur siempre estén en el mismo lugar. claro, ¿Se entiende? El mismo lugar físico del rotor. Pero como el rotor va rotando, vamos a decir, en el espacio, este polo norte está acá arriba, vamos a suponer que lo hacemos rotar en sentido horario. Entonces el polo norte después va a estar por acá, hasta llegar acá abajo. ¿Se entiende? Ese cambio de ubicación de los polos, al rotar, produce un flujo magnético alterno acá, en el circuito magnético. ¿Se entiende? sí, sí, ¿Sí? Y justamente la forma de variación del flujo magnético que yo tengo acá es de carácter sinusoidal, o sea, senoidal. sí, sí, Entonces la FEM inducida que tengo acá también va a ser de carácter senoidal. claro, ¿Sí? ¿Estamos? se entiende, sí. Bien. ¿Quiere preguntar algo?
Aparte de Nicolás que preguntó. ¿No? ¿Seguimos? Bueno, muy bien. Bueno, vamos acá a las cuestiones reales. Ahora sí, cuestiones reales. Bueno, hay dos grandes grupos de alternadores, ¿sí? Fíjense, acá tengo el rotor, ¿ven? Y acá tengo el estator. El rotor, fíjense que en este caso se llama de polos salientes. Fíjense que en este caso tengo 4 polos, ¿ven? Polo sur, polo norte, polo sur y polo norte. El bobinado, lo que se hace de manera tal, se enrolla de manera tal de que acá me genere un polo sur, acá un norte, sur y norte. Siempre, como digo, número par, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, por decir sur, norte, norte, norte. Se dice 3 norte y un sur. Siempre van de a pares los polos, ¿sí? ¿Se entiende? Y uno a continuación del otro. O sea, si tengo un sur acá, le sigo un norte, después le sigo un sur y un norte. ¿Está? Entonces, bueno, ahí tendría lo que es el rotor con los anillos rosantes, siempre son 2 anillos rosantes, ¿sí? Y acá tendría representado el bobinado, ¿sí? Que es el bobinado en el cual se induce la fuerza electromotriz inducida, ¿no es cierto? Bien, este tipo de alternador de polos salientes son alternadores, digamos, que se caracterizan por tener grandes diámetros, ¿sí? Son de gran diámetro. Estamos hablando de alternadores de uso, por ejemplo, para centrales de generación, ¿no es cierto? Son utilizados como hidroalternadores, o sea, son los alternadores que aprovechan un salto de agua, por ejemplo, ¿sí? En Argentina, por ejemplo, podemos ver Yacyretá, el Chocón, Embalse Río Tercero. Esos saltos de agua, esas diferencias de altura que se generan con los paredones, ¿no? Con los diques, ¿sí? Hacen uso de estas máquinas. Son máquinas que tienen un diámetro muy grande, pueden llegar a tener hasta 10 metros de diámetro, ¿sí? Y la longitud de la máquina, o sea, vamos a decir, el espesor del estator, es raro que supere los 3 o 4 metros. ¿Está? ¿Sí? Son máquinas gigantes. Después creo que hay una foto más abajo. A ver quién está golpeando la puerta. Bien, eso entonces por un lado. Y son máquinas que se caracterizan porque el rotor son de bajas revoluciones, o sea, son máquinas, digamos, que justamente como son empujadas, ¿no? A través de un salto de agua, no son máquinas de grandes velocidades. Por ejemplo, son como máximo 200 RPM, ¿sí? 200 revoluciones por minuto. Es un régimen de giro lento. ¿Está? ¿Sí? Bien. Y por otro lado, el rotor de polos lisos. ¿Está bien? En este caso, fíjense que el bobinado se hace de una manera tal de que tengo un polo norte y un polo sur. ¿Está bien? Un norte y un sur. Eso está dado justamente por el sentido de la corriente. ¿Ven? En esta mitad del bobinado la corriente entra a la pantalla. Y en esta otra mitad la corriente sale de la pantalla. ¿Sí? ¿Estamos? Eso me genera, en este caso, un polo norte y un polo sur. Puede haber más pares de polos, ojo, puede haber 2, puede haber más también, como en el caso de polos salientes. ¿Está? ¿Sí? Y acá, bueno, igual, el estator es igual, ¿sí? Acá tengo, digamos, el bobinado en el cual se induce la fuerza electromotriz. Bien, estas máquinas se llaman, digamos, se emplean en lo que llaman turboalternadores. ¿Sí? Acá hidroalternadores, acá sería el turboalternador. El turboalternador se caracteriza por ser una máquina para trabajar con altas revoluciones, 1500 RPM, 3000 RPM. Son máquinas que trabajan adosadas a turbinas, turbinas de vapor, ¿sí? Profe, ahora Caso, por sacándole ejemplo, de lo que es diferencias. AES San Nicolás, que es una turbina de vapor, para citar un ejemplo cercano, ¿sí? Sí, Nicolás, te escucho. No, Ricardo. Perdón,
Me mataron, me Idéntico, mataron. Va a tener que idéntico. cambiar la voz, no sé, alguno que hace un buche de tachuela, a ver si le cambio un poco la voz, porque la verdad que si no veo la reunión, no los confundo, perdonen, ¿eh? Dale, Ricardo, No, adelante. Vamos, no, digo vamos que con tu ahora está pregunta. explicando la diferencia, digo. Claro, claro, Ah, listo, la listo. diferencia. O sea, acá lo que tenemos, en el caso de polos salientes, bajas revoluciones. Polos lisos, altas revoluciones, y se caracteriza porque el diámetro del rotor es reducido respecto al diámetro de un polo saliente. Por ejemplo, este rotor puede llegar a tener 2 metros o menos de diámetro, pero el largo, la longitud de la máquina, o sea, hacia adentro del papel o de la hoja de la pantalla, en 10 metros o 15 de largo. ¿Está bien? ¿Sí? Son máquinas que se caracterizan por ser de pequeño, diámetro pequeño, pero gran longitud. ¿Está bien? ¿Sí? Esto justamente se debe a que si la máquina tiene que rotar con gran velocidad, no conviene tener diámetros grandes. ¿Está bien? ¿Sí? No es conveniente. Bien. Creo que acá tenemos las imágenes. A ver si lo ubican. A ver, en base a lo que hablamos. ¿Qué sería esto? A ver, esta imagen que está acá. El estator. El estator, muy bien. El estator, perfecto. Muy bien. Esto, Rotor. rotor de polos salientes, ¿ven? ¿Sí? Acá están los polos salientes. Muy bien. Y este, Otro rotor. otro rotor, pero este es de polos lisos. ¿Sí? Profe, O sea, fíjense que no tiene ningún tipo de saliente, ¿está bien? Ajá. ¿Sí? profe, Sí. en el caso del rotor ese que es de bajas revoluciones, Sí. ¿tiene como, por ejemplo, en la energía eólica que se tiene como un multiplicador adentro o se mantiene así a bajas revoluciones después? Para la generación, digo. Bueno, no, está bien lo que vos decís. El multiplicador es un multiplicador mecánico de velocidad, que es para que si las aspas giran relativamente lentas, ¿sí? Más si es, Claro, por ejemplo, un aerogenerador, digamos, de aspas muy grandes. Entonces las aspas giran, por más viento que haya, digamos, giran con baja velocidad. Entonces el multiplicador mecánico lo que hace es incrementar la velocidad de rotación del alternador, ¿no es cierto? Y en este caso me parece que el alternador es de polos lisos. Me parece que es de polos lisos. No sé, no tuve la oportunidad de ver ninguno, como para decirte, en lo que respecta a un aerogenerador. Pero me parece que es de polos lisos. Aunque ojo, que vos podés armarte un polo saliente y hacerlo trabajar a baja velocidad. No hay ningún problema, ¿eh? Ningún problema. ¿Sí? El de polo, o sea, el problema es no hacer trabajar un polo salientes de gran diámetro a alta velocidad. ¿Por qué? Porque no es algo conveniente porque hay problemas con los bobinados. Los bobinados tienden a centrifugarse, o sea, a salirse de los polos, ¿entiendes? O sea, se generan como esfuerzos de centrífugos, digamos, muy grandes en el bobinado. Por eso que estas máquinas no conviene hacerlas trabajar en alta velocidad. Pero si son de diámetro pequeño, sí. claro, ¿Está? pero tipo en los generadores hidráulicos, como decís vos, en Yacyretá y eso, ¿no se Sí. usa ningún multiplicador para No, aumentar las no, revoluciones no, de la no. generación después? No, es directo. De la turbina vas directo al alternador. Listo. Esa No, era no la hay duda. ningún tipo. No, con el vínculo es directo. ¿Sí? Solamente tenés multiplicador mecánico en los aerogeneradores. Nada más. Los de aspas muy grandes, ¿viste? Por una cuestión de la baja velocidad de rotación cuando hay poco viento. ¿Sí? Sí, sí, gracias. No, de nada. Bueno, y creo que acá abajo, bueno, acá también están, fíjense, ven, acá tienen, esto es un turbo alternador, ven que el diámetro del rotor es chiquito comparado con el largo, ¿ven? ¿Sí? Fíjense que el largo está hablando más o menos de 4 o 5 veces el diámetro, ¿sí? Acá solamente se muestra el rotor, no se está, ¿está bien? Está separado en este caso de la turbina. Y acá, ¿sí? Acá tenemos un hidroalternador. Fíjense, un diámetro muy grande. No sé si le puedo dar más zoom.
para que ustedes vean en relación al tamaño de una persona. A ver si por ahí. Si se puede llegar a apreciar. A ver, mira, acá están las personas que esto sería una grúa que está haciendo el montaje del rotor dentro del estator. ¿Sí? Esto es un trabajo de precisión, porque el entrehierro es sumamente finito. Este diámetro, fíjense, comparen con lo que es una persona. Este diámetro tranquilamente puede ser de entre 5 y 10 metros. ¿Sí? Tranquilamente. Fíjense la cantidad de polos que tiene. Esto es un polo. Y mire la persona que está arriba, profe, re chiquita que es. Claro, también ahí está, mirá, ahí está. Las personas que están arriba, ¿sí? Fíjate que tranquilamente podemos llegar a estar hablando de unos 10 metros, fácil. ¿Sí? Bueno, pero a otro punto que hay, fíjense que el diámetro de la máquina, ¿ven? El diámetro, en este caso es mucho mayor que el largo, ¿sí? ¿Se entienden? Y acá, bueno, directamente ven acá este buje que tiene acá, este cojinete, directamente va hacia abajo, hacia un subsuelo, y ahí directamente está la turbina. No hay ningún tipo de multiplicador mecánico. En este tampoco, la turbina directamente ya mueve directamente al rotor. ¿Por qué? Porque si yo coloco un multiplicador mecánico, salvo que sea ultra necesario, como en el caso de los aerogeneradores, todo elemento mecánico que yo agregue siempre mete pérdidas mecánicas. No existe un elemento mecánico que sea ideal. O sea, y esas pérdidas mecánicas en grandes energías, como en este caso, pueden llegar a ser considerables. Entonces, se trata de evitarlo. Y de hecho se lo hace. ¿Sí? O sea que este tipo de el turboalternador o el hidroalternador, ninguno de los dos usa multiplicador mecánico. Ni multiplicador, ni reductor mecánico. ¿Se entiende? Son acción directa. ¿Estamos? ¿Lo entendieron? Sí. Esto más que nada es para ilustrar, chicos, para que ustedes tengan una idea de cómo pasamos de algo elemental, digamos, cuando expusimos el tema, y ahora, bueno, mostrar un poco imágenes de lo que es una realidad. ¿Está? Esto ya es la realidad. ¿Se entiende? Qué monstruosidad, por Dios. ¿Viste? Sí. Yo tuve la oportunidad de ver los dos equipos, tanto este como este, no en esta situación de montaje, digamos, porque obviamente cuando se hace estos tipos de laburo no es difícil que admitan visitas, ¿sí? A esta máquina la vi, o sea, no es esta, ojo, no es una foto que saqué yo, esto es el internet, ¿no es cierto? Pero tuve la oportunidad de estar en y el nombre, Atucha 2, ¿sí? Atucha 2 tiene una visita técnica y estaba la máquina armada, por supuesto, ¿no? Pero Atucha lo que hace es el vapor, en vez de calentarlo con fuego, con combustión, se calienta, digamos, con fisión nuclear, profe, Atucha. fusión nuclear, claro, con fusión nuclear a partir del uranio, ¿no es cierto? Pero en definitiva es lo mismo, ¿no? Con la fusión nuclear se hace hervir el agua a alta presión y ese vapor se aplica a la turbina. ¿Está bien? Y este tipo de alternador lo vi también cerrado, por supuesto, lo vi en Itaipú. Itaipú es como hablar de Yacyretá, pero es un emprendimiento entre Brasil y Paraguay, ¿está bien? Sobre el río Paraguay, ¿sí? En este caso el río Paraguay. ¿Siempre fue profesor o anduvo en algún momento? ¿Cómo? No escuché bien, perdón. Si siempre fue profesor. Por lo visto. Sí. La visita técnica la hice como profesor. Sí, yo de que terminé la secundaria, yo terminé en el año 93 y en abril del 94 yo estaba trabajando en la misma escuela donde terminé como profesor. Sí, o sea que yo no tuve otro desempeño, digamos, fuera de la docencia. Siempre fue lo mío, fue visita técnica, no más que eso. Igual, viste, en eso, por ahí hice acompañé a los alumnos en las pasantías, entonces, viste, vos pasás por la parte de mantenimiento, pasás por la parte de máquinas pesadas, entonces, viste, por ahí vos charlás con la gente, te cuentan cosas, ¿viste? O sea, no tenés obviamente una suma experiencia, pero el hecho de ver cómo trabajan, preguntás, ¿viste? Si vos ves que estás interesado, hay la gente que, si vos los ves, ¿viste? Si vos lo veas en las manos, más vale no le preguntes nada porque te echan flip, pero
si lo ven un día tranquilo, le preguntás de todo y te muestran, te explican. Así que sí, tuve la suerte en las pocas oportunidades, digamos, que fui a la industria, digamos, de ver mucho, digamos. Pero no interactuar, ¿viste? Más que nada ver. Interactuar significa, qué sé yo, que no es como el empleado, el operario de mantenimiento que agarra, desarma, mete mano, o sea, obviamente que es otro tipo de experiencia. ¿Sí? Tal cual, sí. Pero bueno, desde el fundamento, ¿viste? Desde el conocimiento teórico, bueno, la ventaja que vos tenés, o sea, por haber pasado, ¿no?, por esta instancia en el ITEC y haber adquirido conocimiento teórico, si vos trabajás en una empresa, digamos, te va a ayudar justamente a comprender muchas cosas que ocurren y a lo mejor antes no sabían por qué, ¿no es cierto? ¿Sí? No es que van a salir expertos, obviamente, pero con una base de conocimiento que les va a ayudar, digamos, a comprender lo que ven, lo que vean e inclusive, bueno, a profundizar, ¿no? El día de mañana, con esa base ustedes pueden profundizar y pueden adquirir más conocimiento. Eso un poco es la idea, ¿no? Bien, bueno, ¿preguntas? No, ¿No? Bueno, como les conté, ¿no? Esta instancia de la clase iba a ser sumamente informativa, digamos, ilustrativa, ¿sí? Hubo un poco de fundamento ahí dando vuelta, pero muy poco. Bueno, ahora pasamos a la próxima. El próximo tema ya tiene un poco de matemática, ahí se lo voy a castigar un poquito, o sea, una de cal y una de arena, ¿eh? Así que ahora viene, igual nada nuevo, ¿no? Nada raro. Vamos a ir trabajando. ¿Cómo? Nada, que se pudre todo ahora. Sí, ubicó la momia, ¿eh? ¿Hay pijama party hoy? ¿Después? sí, sí. ¿Sí? No, ojalá mañana se labura. Bien. ¿Y a qué hora no empiezan? ¿A las 10 siempre? ¿O un poquito antes? Eh, Cuando sí. puede lo arranca un poco antes. Cuando no puede lo arranca a las 10. Bien. Sí, igual ustedes avísenle a Sergio que yo tampoco los tengo hasta las 10. O sea, si él por ahí a lo mejor por ahí supone de que yo los tengo hasta las 10, avísenle que por ahí yo a las 9:30 los puedo liberar, no hay ningún problema. Si ustedes tienen un ratito para acomodarse, digamos, y demás yerba, y después siguen con Sergio. Bien, bueno, perfecto. Si no hay ninguna pregunta, pasamos a la próxima. Ustedes sería el siguiente apunte en la plataforma. Bueno, autoinducción. ¿Ustedes con Gorosito vieron autoinducción? No. ¿Puede ser que lo hayan visto? No todavía. No, Ya todo- no me suena a mí, profe. ¿Cómo? Perdón, no escuché. No, que no me suena haber rodado eso, digo. Está bien ahí. Es un tema que lo suele dar Gorosito, les digo, porque a veces me ha pasado en el presencial de que yo aparecía a dar el tema y ya había un pizarrón, digamos, con algo similar. Porque, digamos, ustedes ya tuvieron, es como que, ¿qué es lo que pasa, digamos? Vieron que ustedes estuvieron con Gorosito, ¿no es cierto? ¿Sí? Antes que conmigo, ¿no es cierto? Sí. Una horita, bien. En el presencial a mí, ¿qué me pasaba? El aula es el mismo. O sea que yo, por ejemplo, entraba al aula a dar clase con primerito y Gorosito bien me dejaba el pizarrón con todas las cosas que dio. Entonces yo ahí me decía, mira, esto se relaciona, no se relaciona. Bueno, que es algo que ahora, lamentablemente, con la virtualidad yo me encuentro que no está mal el pizarrón, no está mal lo que me deja Gorosito, digamos, entonces por eso le tengo que preguntar a ver si lo vieron o no lo vieron. Bien, perfecto. Bueno, yo igual a Walter le puedo preguntar en cualquier momento, con Walter trabajo, digamos, hace un montón de años trabajamos juntos en el ITEC y en la escuela, en la técnica 6, así que le podía preguntar, pero por ahí para charlar un poco con ustedes se lo pregunto a ustedes. Bien, bueno, fenómeno. Bien, vieron que nosotros hablamos de inducción, ¿no es cierto? Electromagnética. Entonces, cuando hablamos de inducción, significa que nosotros al campo magnético lo tenemos fuera de la bobina. O sea, viene, ¿por qué? Porque hay un imán o un electroimán, ¿sí? Que está, digamos, cercano a la bobina. Pero ¿qué pasa? La autoinducción viene a raíz de lo siguiente. Si una bobina es circulada por una corriente,
¿sí? Esa corriente circulando por la bobina, crea un campo magnético, ¿no es cierto? Acuérdense que toda corriente circulando por una bobina crea un campo magnético. Y si ese campo magnético llegara a ser variable, porque la corriente no es constante, ¿qué pasa? Se produce en la bobina una autoinducción. O sea, autoinducción significa una FEM inducida debido a la corriente propia de la bobina. ¿Se entiende? A la corriente propia de la bobina. Profe, ¿esto es lo que se conoce como corriente parásita o nada que ver? No. Las corrientes parásitas, que las vamos a ver más adelante, son corrientes inducidas, no autoinducidas. Son corrientes inducidas. ¿Sí? La autoinducción, insisto, es la FEM inducida en una bobina debido a la variación de su propia corriente. ¿Sí? O sea, vos tenés una bobina, ¿no es cierto? Una bobina solita, no hay ningún imán ni electroimán cerca de ella. Pero vos a la bobina le hacés circular una corriente variable en el tiempo, ¿sí? Y se produce en ella una FEM. Y vos decís, ¿cómo? Si no tengo ningún imán cerca. Bueno, justamente, ¿por qué se produce esa autoinducción? Porque la corriente variable en la bobina produce un campo magnético variable. Y ese campo magnético variable es el responsable, ¿sí? El responsable de producir la FEM inducida en la bobina. O sea, ¿qué quiere decir? Que el campo magnético en realidad lo crea la misma bobina. Por eso el efecto de autoinducción. ¿Estamos? ¿Sí? Hola, aquí tú. Sí, se escucha. Ah, bien, perfecto. Bueno. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver lo que se llama inductancia, o sea, más bien conocido como inductancia, o coeficiente de autoinducción. Es lo mismo, ¿no? Pero por lo general se le llama inductancia a la bobina, o sea, el valor de la bobina va a ser, de alguna manera. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se define esa inductancia que se simboliza con la letra L? Fíjense. Estamos hablando de una variación de flujo magnético en la bobina debido a la variación de la corriente en ella. ¿Sí? Justamente ahí está el efecto de autoinducción, ¿no es cierto? ¿Es una Y I? a eso lo multiplicamos por el número de espiras de la bobina. ¿Es una I lo de O abajo? sea, si la bobina... ¿Cómo? Es una I lo de abajo, ¿no? Parece una T. Delta I, sí, variación de corriente. Variación de corriente. ¿Está? ¿Sí? ¿Y lo de arriba qué es? Diámetro. Variación del flujo magnético. Ah, el flujo. Parece Claro, flujo magnético. Sí, parece diámetro. O sea, cambio de flujo magnético dividido cambio en la corriente. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el coeficiente de autoinducción o la inductancia va a ser mayor cuanto más grande sea la variación de flujo magnético y menor sea la variación de corriente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo una pequeña variación de corriente y eso genera una gran variación de flujo magnético, ¿sí? Eso me quiere decir que tengo una inductancia mayor. Y fíjense que para la misma variación que tengo acá, mientras más espiras tenga la bobina, ¿sí? Mayor va a ser su inductancia. O sea que la inductancia depende del número de espiras. No es lo mismo tener una espira, a tener 10, 50, 200 o 1000 espiras. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, en términos de unidades, ¿sí? La variación de flujo magnético se mide en Weber. O sea, la misma unidad que el flujo magnético, ¿no? La variación de corriente la medimos en amperes. Y Weber sobre Ampere recibe el nombre de Henry o Henry, que se simboliza con la letra H. ¿Está? O sea que cuando nosotros se nos presenta una bobina y la queremos cuantificar, tenemos que decir, bueno, ¿cuántos Henrys tiene? ¿Sí? ¿Cuántos Henrys tiene? Por lo general a veces no llegamos al Henry porque el Henry es una unidad
para bobinas muy grandes, ¿sí? Pero puede usarse el milihenrio, ¿está? ¿Sí? Aunque, ojo, hay máquinas eléctricas, más que nada, por ejemplo, transformadores, ¿sí? O circuitos inductores en los motores, eso nosotros lo vamos a ver más adelante, que se caracterizan por tener muchas vueltas, ¿eh? Muchas vueltas. Entonces, eso me va a generar justamente un efecto de inductancia grande, ¿sí? Y entonces ahí tal vez podamos hablar de hasta decenas de ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, 10 Henry, 20 Henry. ¿Está? Se simboliza solo con la H, ¿no? Solo con H. O sea, vos decís, por ejemplo, pones Para no L confundirlo. igual a 2H y decís, esta inductancia tiene una inductancia de, o esta bobina, perdón, tiene una inductancia de 2 Henry o 2 Henry. Claro. ¿Está? ¿Sí? Sí, sí. También vale poner HY, ¿eh? HY minúscula. También puede aparecer, ojo, ¿sí? Como HY minúscula. Vieron que el Henry aparecía también cuando hablábamos de la permeabilidad magnética, ¿se acuerdan? Y una alternativa era poner Henry sobre metro. ¿Está? Ahí ya aparecía el concepto también de inductancia. Lo que pasa es, bueno, que Henry fue justamente uno de los, vamos a decir, investigadores físicos que trabajaron sobre el tema este del magnetismo, la inductancia, ¿sí? Acuérdense que Henry trabajó con Faraday, ¿sí? ¿Se acuerdan la ley de Faraday-Henry? ¿Sí? Faraday trabajó en Europa, en Francia, y Henry trabajó en Estados Unidos, ¿sí? Ambos ¿No habíamos paralelamente. ¿Cómo? ¿No era la de Lenz la que habíamos visto? No, estaba Faraday-Henry y después está la de Faraday-Lenz. ¿Está? ¿Cuál es la Claro. que uno aportaba a la otra? La de Lenz a la de Faraday-Henry. Ah, ¿Sí? La de Faraday-Henry es la que no tiene el signo menos. Y la de Claro. Faraday-Lenz es la que tiene el signo menos adelante. Bien, bueno. Vamos a ver entonces la fuerza electromotriz de autoinducción. ¿Sí? O sea, no sale nada más ni nada menos que por la ley de Faraday, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, bueno, fíjense lo que estoy haciendo, ¿no? Acá lo que se hace. O sea, parto de la ecuación original, ¿sí? Y lo que hago es, a delta I, la variación de corriente, ¿no? Que tengo acá abajo, la paso multiplicando al otro miembro. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Es un arreglo matemático. Después lo que hago es, multiplico a ambos miembros, ¿sí? De la igualdad, a este miembro de la izquierda, ¿no? Y al miembro de la derecha por el mismo coeficiente U menos 1 sobre delta T. ¿Sí? Y entonces, bueno, el formato de la ecuación me queda como está acá, ¿eh? Y como está acá. ¿Se entiende los pasos matemáticos? ¿Hasta ahí? Sí. Bien, muy bien. Bueno, entonces, fíjense que, ¿se acuerdan de esta fórmula? Esta que está acá. Esta parte, ¿eh? ¿No les resulta familiar? Variación del flujo magnético dividido variación del tiempo por n negativo. Sí, la de Lenz. Muy bien, la ley de Faraday-Lenz, perfecto. Y esto es igual a la fuerza electromotriz inducida. E, ¿sí? O sea, esto es igual a esto. ¿Eh? Y esto que está acá, lo único que hice es lo dejé acá. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que, ¿qué demostración hice acá? Que el valor de la FEM autoinducida, ¿a qué es igual? A menos, por la ley de Lenz, o la inductancia de la bobina por la variación de corriente que se experimenta dividido delta T. Y todo esto, delta I sobre delta T, significa rapidez de cambio o velocidad de cambio de la corriente. Entonces, fíjense, para una determinada inductancia, ¿sí? Mientras más rápido varíe la corriente con el tiempo, ¿sí? Mayor va a ser la FEM autoinducida.
¿Se entiende? Eso es lo que me quiere decir esta fórmula. Mientras más rápido varíe la corriente, ¿sí? Mayor va a ser la FEM autoinducida. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo calculamos el valor de la inductancia en función de los parámetros físicos de la inductancia, ¿sí? O de la bobina. Vieron que con la reluctancia hicimos algo parecido, la reluctancia magnética, ¿sí? Cómo llegar a un valor que dependía, ¿se acuerdan? De la longitud media, la permeabilidad magnética, el área, ¿sí? El área. Entonces, bueno, vamos a ver ahora de qué depende una inductancia de una bobina, ¿sí? Bueno, entonces, partimos de la fórmula del coeficiente de autoinducción o inductancia, que es la primera que vimos. O sea, partimos de ahí. Y vamos a ver qué hacemos acá, cómo lo manejamos ahí. Bueno, la variación de flujo magnético, ¿sí? ¿Está bien pensarla como variación de inducción magnética por el área de la bobina? ¿Es correcto eso? ¿Qué les parece? Y sí, profe. ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Sí, ¿no? Porque flujo magnético, acuérdense que es Sí, inducción por área, ¿no? inducción por área. Claro, muy bien, perfecto. Y por otro lado, digamos, podemos pensar que la inducción magnética B, o sea, variación, ¿no? Siempre en términos de variación, es igual a la variación de intensidad magnética por la permeabilidad, ¿es correcto? Decir que B es igual a H por mu o mu por H. Y por la relación entre B y H que teníamos en cosa. Claro, muy bien, perfecto, perfecto. Entonces, ahora, esto lo primero que yo voy a hacer, voy a ir reemplazando, ¿no es cierto? Fíjense, voy a tener que ir reemplazando delta B, en vez de poner delta B acá, después voy a poner delta H por permeabilidad. Pero vamos a ver toda la cadena completa. Entonces, bueno, la variación de intensidad de campo magnético, ¿está bien escribirla de esta manera? Como variación de corriente por número de espiras, o sea, sería esto, variación de la fuerza magnetomotriz, ¿sí? Dividido la longitud media. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? ¿Está bien? Es decir, que H es igual a fuerza magnetomotriz sobre longitud media. Sí. ¿Es correcto? Sería correcto. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ir haciendo ahora? Al ir reemplazando, ¿no? Por ejemplo, 4 en la 3, ¿sí? Si reemplazo esta ecuación 4 en la 3, ¿sí? O sea, en vez de poner delta H acá, pongo todo lo que vale, pongo esto, me queda aquí escrito ahora de esta manera. Esto es H, delta H, ¿está bien? Delta H por la permeabilidad. Después, ¿qué hacemos? Reemplazamos la 5 en la 2, la ecuación 5 en la ecuación 2, acá. Entonces, ¿qué nos queda? Que delta B, que es todo este choclo que está acá, ¿sí? Todo esto que está acá, al multiplicarlo por el área, me queda la variación de flujo magnético, ¿sí? Claro. ¿Y qué hacemos? Pues el último cambio que vamos a hacer es, donde dice variación de flujo magnético, vamos a poner todo esto que está acá. Pero recuerden que en la ecuación original, L es igual a N por la variación de flujo magnético sobre la variación de corriente. Entonces, cuando hago el reemplazo, ¿qué me queda? N cuadrado, está bien N cuadrado, ¿no? Porque aparece una N más por la N que tengo acá, N cuadrado. Permeabilidad, área y longitud media. Fíjense que la variación de corriente que tengo acá desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque la tengo en el numerador y también la tengo en el denominador. Claro. Exacto, en el denominador. Por lo tanto, se simplifica. Simplifica. ¿Sí? Entonces, la fórmula me queda, fíjense, en función de, vamos a decir,
características de la bobina, ¿no? Su número de espiras, elevado al cuadrado, la permeabilidad magnética del núcleo, ¿sí? El área, ¿está bien? El área transversal de la bobina, que sería en este caso, si la pensamos como una circunferencia, el área circular, ¿no? Del núcleo, y la longitud media de la bobina, ¿está bien? Que sería la longitud media solamente la longitud del arrollamiento, en este caso, nada más. ¿Está? Entonces, bueno, fíjense, mientras más larga es la bobina, menos inductancia tiene, ¿no es cierto? ¿Sí? Si el número de espiras aumenta, aumenta la inductancia. Igual si aumenta la permeabilidad del núcleo, ¿sí? O aumenta el área del núcleo. O sea que, por ejemplo, le aumentamos el diámetro de la bobina, ¿sí? Si le aumentamos el diámetro, aumenta la inductancia. ¿Por qué? Porque al aumentar el diámetro, aumenta el área, ¿no es cierto? Acuérdense que el área es pi por radio cuadrado, en un círculo, ¿no? Si yo aumento el diámetro, aumento el radio, y por ende aumentamos también el área. ¿Está? Sí, sí. Profe, Sí. es lo mismo, en este caso lo estamos haciendo en una espira. Es lo mismo decirle longitud media que longitud de la bobina. Longitud de la bobina, sí, sí. En este caso es la longitud de la bobina. Claro, pero es lo mismo si le decimos longitud media. Sí, 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 sí. Es lo mismo. Sí, en este caso, digamos, como el circuito magnético, digamos, no hay un circuito magnético cerrado en la bobina, la longitud media es cuando hay un circuito magnético cerrado. En la bobina no, consideramos solamente la longitud de la bobina. ¿Sí? ¿Está? O sea, no se habla de longitud media, ¿por qué? Porque yo mido la bobina de extremo a extremo, directamente. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿eh? Un pequeño ejercicio. A ver, a ver qué sale. Bueno, se lo escribo en el chat, ¿les parece? Dale, dale. ¿Listo? Esa sería la fórmula que quedaría, ¿no? Claro, esta es la fórmula final. O sea, todo el otro, toda la otra pelorata que está acá, es para demostrar, digamos, para demostrar esta fórmula. ¿Cómo ¿Sí? llegamos a esto? Exactamente. Todo lo otro son los pasos, digamos, los pasos intermedios para llegar a la fórmula. O sea, usted lo que tiene que quedarse es con el resultado final. Y lo hice justamente para una demostración, ¿no? Para no sacarlo de la galera. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien. Recuerden las unidades, tienen que estar todas en el mismo sistema, ¿no? O sea, si yo quiero la inductancia en Henry, tiene que ser la permeabilidad, digamos, en el sistema MKS, ¿está bien? El área en metros cuadrados y la longitud de la bobina en metros. ¿Está? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ahora les voy a tirar ¿cómo quedamos? Les escribo el ejercicio por el chat, y vamos a resolverlo entre todos. Va, resuelven ustedes y después compartimos resultados. Bueno, ahí salió. Tenemos una bobina de 2 centímetros de diámetro, ¿sí? Posee 200 espiras, la permeabilidad relativa, ojo, relativa del núcleo, es de 800, y su longitud de 3 centímetros. Nos pide calcular la inductancia.
Estamos, ojo, insisto, con la permeabilidad relativa, ¿eh? En la fórmula se da la absoluta, ¿sí? Pero si ustedes tienen la relativa, ¿cómo calculan la absoluta? Por la del aire, 4pi por 10 a la menos 7. Claro, multiplicamos a la relativa por 4pi por 10 a la menos 7. Muy bien, perfecto. Si es que tenemos el valor de la relativa. Claro, que en este caso lo tenés, vale 800. Bueno, a ver, traten de hacerlo y compartimos después los resultados. Acuérdense que el área de la bobina es pi por radio cuadrado, ¿eh? Porque la bobina se supone que es un cilindro. ¿Está? ¿Sí? Sí. Bien, bueno, háganlo y después discutimos, en un ratito discutimos resultados. Yo también lo hago por mi parte, ¿sí? ¿A dónde lo mandaste? ¿Cómo? ¿A dónde lo mandaste? ¿Al grupo de WhatsApp? No, en el chat de la videollamada. Ah, bueno. Y les compartí mi solución, chicos, para que la tengan como referencia. Profe, una pregunta. Adelante, Nicolás, te escucho. Para calcular el área, Sí.
la formulita no era pi por Pi por el radio. Pi por radio cuadrado. Hay dos formas en realidad. Es pi por radio cuadrado, o también puede ser pi por diámetro cuadrado sobre 4. Las dos son equivalentes. ¿Sí? Listo. Caballero Juan Cruz, ahí veo en el chat que hiciste una pregunta. ¿Quedó respondida? Bien, bien. Bien, ¿sabes lo que pasa? Que vos me escribiste en el chat y seguramente como yo estaba haciendo la presentación, no lo vi al chat, por eso no quería dejarte tu pregunta sin responder. Listo, bárbaro, de nada, Juan Cruz. Digo, papi, ¿cómo se puede? Se apaga la tele y pausa. No, esperando. Ahí a mí me dio 0,42, profe. A mí me dio 0,41. Bueno, está bien, esa diferencia seguramente puede ser algún redondeo. Está bien. No, o sea, por error de cálculo difícil que te dé esa diferencia, Nicolás, así que no hay problema, tiene que estar bien. Sí, porque bueno, hubo algunos ceros que tuve que... O salvo que nos hayamos equivocado de tres. ¿Cómo, profe? Sí, acá se pueden dar dos cosas.
o que los tres lo tengamos bien, o que los tres nos hayamos equivocado. Vamos a esperar a ver alguna respuesta más. Es muy probable que esté bien, ¿no es cierto? Pero Ahí vamos lo a ver. hice, ahí lo Vamos a ver hice, otras respuestas. ahí lo hice de nuevo y me dio 0,41. Sí, 0,42. Claro, claro. Si vos lo redondeás con 2 decimales, sería 0,42 también. Claro. A mí me había dado, por ejemplo, se me borró la poca, porque la calculadora, pero era 0,423 me parece. A mí Entonces me yo había después dado redondeé 0,4207. 0,7, claro, claro, está bien. Está bien, está bien. Entonces está bien redondeado en 0,42. Bueno, ¿alguien más lo pudo terminar? O pregunto distinto, ¿a alguien se le complicó? ¿Hay algún estado intermedio entre las dos preguntas? Somos 3 nomás, profe, en la clase. Ah, me parece que sí, por eso. Me parece que sí. Bueno, ¿hacemos otro? Bueno, Bien, ahora vamos a poner una variante, digamos, vamos a pedir calcular otra cosa, ¿sí? bueno. Tú con los mensajes, ¿ves? Ahí está, a mí también me dio 0,42. Muy bien, ya está. Perfecto. Si te dio 0,42 está bien. Bueno, ahí sale el otro ejercicio, ¿sí? Y dice lo siguiente. El carrete donde se va a realizar el bobinado de una bobina, el carrete es una forma plástica, digamos, que tiene la forma de un carrete, ¿sí? Que es justamente ¿para qué? Para guiar el bobinado, para que el bobinado quede encasillado, dentro de ese carrete, ¿sí?
tiene una longitud de 5 centímetros. O sea que todo este verso es para decir que la longitud de la bobina es de 5 centímetros. ¿Sí? Y un diámetro de 3 centímetros. O sea que sería el diámetro del núcleo de la bobina. Si el material del núcleo tiene una permeabilidad relativa de 600, calcular cuántas espiras debe tener la bobina para que su inductancia sea de 5 Hz. ¿Está? A ver qué sale. Yo también lo voy a hacer. Chicos, una aclaración. El número de espiras tiene que ser un número entero, ¿no es cierto? Entonces, por lo general, se termina redondeando siempre hacia arriba. ¿Está? ¿Sí? Bueno, profe. ¿Fue un bueno o fue un cómo? Bueno, bueno, bueno. Ah, bien, bien, perfecto. No escuché bien, por eso pensaba que me preguntabas por el cómo. Bueno, yo ya lo resolví y después les paso el resultado. Aquí quiero que ustedes ahora vamos a arriesgar al revés. Ustedes me dicen el resultado y yo después les digo cuánto me digan.